Geopodcast, Universidad de Oviedo. Hola a todos y a todas, bienvenidas a la tercera temporada de los Geopodcasts de la Facultad de Geología. Hoy vamos a viajar con la máquina del tiempo millones de años atrás para descubrir los momentos más dramáticos y también esperanzadores de la historia de nuestro planeta, las extinciones masivas. ¿Sabían que más del 99% de las especies que han existido en nuestro planeta ya no están? ¿Sabían que hubo un momento en que la vida casi desaparece por completo? Pues para dar respuesta a estas y a otras preguntas, para entender qué pasó, por qué ocurrió y qué podemos aprender de todo esto, hoy nos acompaña Javier Sanz, profesor del área de paleontología de la Universidad de Oviedo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Javier, por acompañarnos en este programa, en este primer Geopodcast de la tercera temporada. A todos ustedes, prepárense para este viaje al pasado, aunque antes permítanme enviarles el saludo del equipo que hace posible todo esto, que somos Luis Alberto Pando y quien les habla, Carlos López. Geopodcast. Facultad de Geología, Universidad de Oviedo. Javier, para empezar, la pregunta que nos hacemos todos es ¿qué es una extinción masiva? Bueno, en realidad lo dice el nombre, es una extinción de una gran cantidad de seres vivos. Entonces, bueno, pues luego está la definición que quieras coger. En un principio, cuando empezaron a trabajar, era la extinción de una gran cantidad de familias que agrupan a géneros y agrupan a especies, que es lo que estamos acostumbrados, ¿no? Nuestra especie es Homo sapiens. Entonces, realmente, pues, al principio estudiaban si se habían extinguido todos los homínidos. Porque, bueno, pues es muy curioso, ¿no? El primer artículo sobre extinciones masivas, aparte de que ya había gente que pues trabajaba con la hipótesis, por ejemplo, Cuvier, que iba detrás de las tropas de Napoleón saqueando todo lo que encontraba de seres vivos, tanto fósiles como actuales, pues había diagnosticado que había habido pues 29 extinciones masivas. Porque él cada vez que veía un cambio en la fauna, pues a la toma, diluvio universal, y ya tenía ahí la causa para la extinción. Pero realmente el concepto pues que había nacido pues se desarrolla mucho pues a partir del año 82, cuando unos americanos pues Koski y Rao mandan a unos alumnos suyos a que cojan la enciclopedia, que también la tenemos aquí en el departamento, la enciclopedia del Moore. Y entonces se dedican a ver cómo pues, se han ido desapareciendo, de acuerdo con lo que pone en la enciclopedia, las diferentes familias de seres vivos. Y entonces sacan que a lo largo de la historia del planeta pues, ha habido 5 extinciones masivas. En principio son de familias y luego ya pasan a trabajar más fino en géneros, porque bueno, pues en geología trabajamos siempre con el tiempo, con un margen de error muy grande, y ellos empiezan trabajando con un error de 2 a 3 millones de años, que es una bestialidad. Y bueno, pues trabajando los alumnos a partir de una enciclopedia que tiene WhatsApp estadística, pues entonces se dan cuenta de que hay 5 picos en donde desaparecen pues una cantidad ingente, ¿no? Del 50% de las familias que existían en aquel momento, ¿no? Y entonces estas han sido lo que se han llamado después las 5 grandes extinciones en masa, donde desaparece pues una parte de la biodiversidad. Tiene que ser siempre, a poder ser, que sean organismos que estén ocupando hábitats distintos, para que sean masivos, de lugares geográficos muy distintos, y pues hay que demostrar un poco que es ubicuo, que está ocurriendo en el mar, que está ocurriendo en el continente, que es un poco general, ¿no? Para que sean aceptadas. Pero bueno, aquella primera idea, aquel primer artículo del 82 sigue siendo válido. O sea, que todo el mundo acepta las 5 grandes y luego cada uno mete porque la cosa ha ido creciendo. Entonces, a veces, en lugar de ser el mayor número de individuos o la mayor diversidad, lo que importa es que sean especies clave, ¿no? Que están justo controlando determinados nichos y que son bases en la pirámide alimenticia, ¿no? Y entonces hay gente pues ya que mete otras clasificaciones y hablan de 29 extinciones masivas y bueno, pues hay una gran cantidad de
bibliografía sobre el tema. Pero básicamente es eso, ¿no? Nos va a desaparecer gran parte de los individuos y gran parte de la diversidad que existía en aquel momento en el planeta, ¿vale? Nos quedamos con esa cifra, 5 grandes extinciones masivas. Claro, que nos viene a la cabeza inmediatamente es la pregunta de cuál ha sido la más devastadora de todas ellas. La del final del Pérmico, al final del Paleozoico, es la que está categorizada como la más devastadora, más que la del Cretácico, la de los dinosaurios, la del final del Cretácico. O sea que gran parte de los invertebrados que teníamos en el mar pues desaparecen, ¿no? Y que también gran parte de los anfibios y reptiles que habían estado colonizando durante el Paleozoico el continente. Acabas de citar a los siempre llamativos dinosaurios. También cabe preguntarte qué especies desaparecieron durante la extinción de los dinosaurios y casi cuáles lograron sobrevivir. De los dinosaurios lo que desaparecieron eran todas las que estaban viviendo sobre la superficie, que tenían gran tamaño. O sea, que las que pueden ir a ver a Almuja, y las que sobrevivieron son las pequeñas y que podían volar, que eran las aves, que son el resto que tenemos de los dinosaurios, que luego se diversificó en el Cenozoico después. Javier, ¿qué papel jugaron en estas extinciones, por ejemplo, las erupciones volcánicas? No sé si la caída de asteroides. ¿Qué papel juegan? Las causas son muy difíciles de justo coger la pistola que ha disparado y ver el humo. Eso es muy difícil, porque lo que se ve es que algunas de estas extinciones parece que tuvieron episodios de 100.000 años, pero hay otras que tienen millones de años. Y entonces, si tenemos millones de años, va a ser muy difícil que sea una sola causa. O sea que realmente, si tenemos la caída de un meteorito, como parece que cayó en Yucatán cuando se extinguieron los dinosaurios, pues entonces sí, ahí tenemos algo que en 2 o 3 años se va a cargar una gran parte de la diversidad. Pero, por ejemplo, hay otra serie de científicos que para explicar esta misma extinción pues aluden a las trampas esas, a las grandes cantidades de coladas basálticas que tenemos en el Deccan, que insuflaron una gran cantidad de dióxido de carbono y hicieron que tuviéramos en el planeta un episodio que es el hipotermal del final del Cretácico. Entonces hay allí varios picos, está todo pues más o menos con geoquímica más o menos colocado, y hay uno de esos picos de grandes emisiones de dióxido de carbono por los volcanes coincide con lo que está colocado el límite del final del Cretácico. Que el límite del final del Cretácico no tenemos que pensar en que nos lo está dando que primero había dinosaurios y luego encima tenemos mamíferos. La cosa es mucho más compleja. O sea que realmente para descubrir a un organismo de gran tamaño como un reptil de estos, pues el azar influye mucho y realmente se acotan dónde están ocurriendo las extinciones con los restos que tenemos de organismos pequeños, de foraminíferos, de bacterias. Esos son los que son abundantes, y los que cuando nosotros estamos estudiando las rocas, ¿no?, los diferentes estratos, pues vemos que hay unos que desaparecen, que luego podemos tener algunas capas que no hay casi nada y de repente luego que vuelven otra vez a aparecer, y esos son los que verdaderamente pues nos están indicando que hay un fenómeno que es la extinción, ¿no? Y si asociado a eso pues hay pues una anomalía en cuanto al contenido de iridio, pues empieza la cosa a tener ya pues gajes de que bueno, pues podemos estudiar cuál es el proceso que dio lugar a ello, y si luego tenemos materia orgánica carbonizada, pues que si había incendios y todo se va complicando para ser las causas, ¿no? Entonces realmente pues lo que se ve es que muchas veces hay asociados pues una serie de procesos, ¿no?, que ocurren pues los podemos ver actualmente en la Tierra, y que esos pues van causando muchos problemas. Por ejemplo, la del Ordovícico final, que es la primera, pues se asocia a que Pangea estaba situado en la posición del polo. Y entonces la dinámica de las corrientes hace que el planeta se enfríe y se forme un casquete encima de Pangea, ¿no? Y eso hace que el planeta todavía se enfríe más, ¿no? Y con esta glaciación del final del Ordovícico, pues toda una serie de organismos que estaban acostumbrados a vivir bien en la playa con la cremita y demás, pues se extinguen. Y entonces pues otros que sobreviven pues están adaptados a unos climas de
pues más fríos, ¿no? La fauna de Irnatia, que se llama. Y entonces luego resulta que cambia la dinámica del planeta, empieza a verla a deshelarse, tenemos el paso al interglaciar, y entonces una parte de los organismos que estaban acostumbrados a vivir en un clima mucho más frío, pues se van a extinguir. Y entonces realmente muchas veces lo que se dice de las 5 grandes está allí aglutinando diferentes procesos y diferentes causas, y es un poco más complejo, ¿no? La gente habla a veces de episodios de extinción con varios acontecimientos, ¿no? Y que al final, pues si tú estás haciendo estadística y coges una enciclopedia, todo eso está marcado, y te sale que hay 5 grandes, ¿no? Pero la cuestión es estudiarlos realmente y llegar a saber cómo ha sido todo el proceso y cómo fueron desapareciendo los diferentes organismos, que no tienen por qué ser a la vez en el continente y en el mar, pero puede estar más o menos enlazado. Dentro de esta complejidad, antes fuera de micrófono nos comentabas que la vida cambiaba mucho, o sea, que las cosas cambiaban mucho después de una extinción masiva y que las extinciones eran incluso generadoras de vida. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, pues lo que tenemos que imaginar es eso, ¿no? Como ahora cuando nos vamos todos de veraneo, nos vamos todos a un sitio y tiene que venir el final del verano para irnos a trabajar, y entonces el sitio queda vacío. Entonces ese sitio vacío, pues entran allí a rellenarlo gente que va a trabajar diariamente y que no están de vacaciones. O sea, cuando nosotros estamos vaciando toda una serie de hábitats en el planeta porque ha habido un cambio drástico al cual los individuos no son capaces de adaptarse, pasamos a tener un frío de las narices y no encontramos dónde comprarnos abrigos y nos morimos. Entonces el que ha sobrevivido, que es lo que se llama una evolución en cuello de botella, o sea, mueren un montón y pasan algunos que simplemente puede ser por azar. Porque pues hay diferentes características, ¿no? Está todo esto más o menos explicado, diferentes características de por qué sobreviven algunos o por qué no lo hacen. Pues esos, cuando empiezan entonces a tener descendencia, pues esa descendencia va siendo seleccionada de manera que puede ir ocupando todos los hábitats vacíos. Y entonces lo que tenemos es que van entonces a ir evolucionando y nos van a ir rellenando esos nichos. O sea que, por ejemplo, nosotros tenemos los dinosaurios, estaban viviendo en el continente, tan campantes, corrían por ahí detrás de la gente que estaba en el Jurassic Park, y nos viene la caída del meteorito o la gran cantidad de emisiones volcánicas. Entonces se nos extinguen, solo quedan reptiles chiquititos, los grandes se van a la porra, los chiquititos consiguen sobrevivir porque seguramente pues o bien comían vegetales muertos o carroña, bueno, tienen más posibilidades. Y entonces lo que vamos a tener es que los nichos se nos van a rellenar por otros organismos, ¿no? ¿Qué organismos son? Nosotros, los mamíferos, ¿vale? Entonces estos mamíferos tienen toda la tierra para ellos. Y entonces dicen, vamos a rellenarla, y compiten entre ellos, y al hacerlo pues se van diversificando. A uno les salen cuernos, son vegetarianos, a otros les salen colmillos y son carnívoros, y entonces van rellenando todos los nichos, y entonces es lo que se produce una radiación evolutiva, que radia toda la vida, dando lugar a múltiples organismos, ¿no? Y entonces por eso se dice que realmente tenemos episodios en donde nos falta individuos, desaparecen, pero los que sobreviven vuelven otra vez a colonizar todo el planeta, y por eso nosotros, o las conclusiones que se saca es que las extinciones masivas son generadores de vida, porque vacían el tonelete de la vida que luego puede volver otra vez a ser rellenado por otros organismos que han cambiado, porque todos ellos intentan de alguna forma vivir de puturrú, comer muy bien y de eso con el mínimo esfuerzo. Y son un poco distintos cada vez. O sea, que cuando nosotros teníamos en el proterozoico, o antes del proterozoico, en el arcaico, individuos que empezaron a ser capaces de aguantar el oxígeno, empezaron a generar oxígeno y se cargaron la vida que estaba hecha por procariotas que no soportaban el oxígeno. Y entonces tuvieron un campo abierto para desarrollarse. Y nosotros que consumimos oxígeno, pues somos los descendientes de esa innovación que ellos sacaron. Y así todos los pasos. O sea que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que se conquista el continente por las plantas, así. Entonces... detrás de eso vienen los invertebrados y detrás van a venir los vertebrados, todos ellos siguiendo la colonización, y entonces se nos expande nuestro tonelete de la vida.
y empezamos a tener muchísima más biomasa, porque como si fuéramos a un planeta nuevo, hemos conquistado la Tierra. Pero resulta que todos los vegetales consumen una gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Vale? Y entonces el dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, hace que el planeta se enfríe. Y al enfriarse, pues hay un montón de gente que está diciendo que las plantas se dedicaron a producir una extinción masiva al final del Devónico y en el Carbonífero, pues eso, siendo muchos. O sea, siempre cuando hay una gran cantidad de individuos de una especie, eso le llamamos una plaga. Nosotros somos una plaga también. Y entonces una plaga lleva pues a tener consecuencias normalmente muy buenas. Francamente, un mal augurio. Javier, también fuera de micrófono nos comentabas antes, y creo que es el punto que toca hablar de esta cuestión, nos hablabas acerca de una teoría que nos ha llamado mucho la atención, que es la teoría de la reina roja. Sí, la teoría de la reina roja es de Van Halen, hace ya del siglo pasado, como casi todo. Y entonces esta teoría pues intenta explicar lo que es la extinción normal o extinción de fondo, ¿vale? Entonces lo que pues Van Halen estuvo estudiando era que realmente a lo largo de la historia del planeta también tenemos una extinción de los organismos, y que por ejemplo para un mamífero, por cada tipo de organismos hay un tiempo para que se extinga, ¿vale? Entonces para un mamífero es como 1 millón de años. O sea, de manera que si nuestra especie ha estado ya 400.000, pues nos toca 600.000, que para nosotros es muchísimo tiempo, ¿no? O sea que para los invertebrados puede ser hasta 5 millones de años para que se extingan, ¿no? O sea que realmente también es una ley de vida, que los organismos no suelen estar eternamente en la Tierra, ¿vale? Desde luego, cuando alguien sale o saca en algún momento el eslabón perdido, entonces esos son organismos que evolucionan muy lentamente y que llevan mucho tiempo, ¿vale? Pero realmente están viviendo en medios en donde no hay mucha competencia, o sea que son medios críticos en donde pues a muchas profundidades donde a casi nadie quiere estar. Entonces son como ermitaños, viven ahí fuera del mundo. Entonces Van Halen pensaba que realmente qué podía motivar, cuál era el motor que hacía que los organismos se extinguieran, ¿no? Y entonces lo que bueno, pues aparte de lo que es el cambio en el medio físico, que eso es lo que estamos hablando de que hay un meteorito y demás, pues había una competencia entre las especies que estaban ocupando un hábitat, ¿vale? Y entonces eso hacía que realmente pues todas aquellas que en un momento dado dejan de ser competitivas, pues se van a la porra, ¿vale? Y van desapareciendo, y entonces hay otras que van rellenando ese hueco, ¿no? Y entonces él lo veía todo como que realmente la vida tenía que estar constantemente modificándose, intentando probar a base sobre todo de descendencia, de la reproducción, y lo asemejaba pues al país de la reina roja del cuento de Alicia en el País de las Maravillas, en donde el conejo siempre está corriendo pero no se mueve del sitio. Entonces todas las especies estamos corriendo porque aquella que se para pues se extingue, se va a la porra en una extinción normal, y todas necesitamos seguir moviéndonos para mantenernos simplemente en el planeta, ¿vale? Y esa es la hipótesis del país de la reina roja. Pues mientras seguimos corriendo sin movernos del sitio en el que estamos, aprovechamos para preguntarte si estamos actualmente viviendo una sexta extinción masiva, como afirman algunos. Extinción masiva, a la que, bueno, pues hay varios autores también del siglo pasado que ya la estaban viendo. O sea, el ritmo en el cual están desapareciendo especies, lo que más está desapareciendo es como las extinciones masivas pasadas, son las complejas, los grandes mamíferos y demás. Y luego están desapareciendo pues especies que son importantes en nichos, ¿no? Como en las selvas, especies de anfibios. Entonces, realmente hay gente que se ha dedicado a hacer cálculos de cómo es el ritmo de la desaparición, y pues el ritmo no tiene nada que envidiar a las ocurridas en el pasado. Entonces, lo que parece es que realmente estamos en mitad de la sexta grande, ¿eh? Y bueno, ¿cuánto tenemos que esperar? Pues ya os digo que normalmente en el registro geológico, que no tenemos una precisión muy grande, pues debemos esperar un mínimo de 100.000 años para llegar a saber que está pasando algo. Entonces nosotros no llevamos aquí
tanto tiempo. Bueno, si empezamos con las civilizaciones más antiguas, a lo mejor sí, pero ya se está notando. O sea, hay una gran cantidad de extinciones y hay muchísimas. La mayor parte de los científicos hablan ya de que esta es la sexta extinción y que de la cual pues podemos escribir quién ha sido el causante, ¿no? Pues esto sí que lo estamos viviendo. Lamentablemente o afortunadamente no sé si vamos a poder conocer el final y saber si estamos o no realmente. No, la vida se vuelve a recuperar. O sea, lo que sobreviva, ¿vale? Normalmente, ¿quién va a poder sobrevivir más? Los pequeños y que estaban adaptados a todos los medios, las bacterias, ¿eh? Luego algunos insectos, que serán carroñeros y que pueden sobrevivir allí durante años. O sea, que eso luego repoblará otra vez la Tierra, no hay ningún problema, la vida seguirá, no seguiré yo, pero la vida seguirá. Bueno, pues nos tranquilizamos entonces, la vida seguirá aunque no sigamos nosotros. Javier, yendo un poco a tu faceta laboral, ¿qué pruebas utilizáis, qué herramientas, qué técnicas, cómo lo hacéis los paleontólogos para identificar estas extinciones masivas en el registro fósil? Es muy difícil. Dicho de una manera que podamos comprenderlo los no familiarizados con el tema. La distribución de los organismos fósiles es primordial. O sea que lo que vamos haciendo es que capita a capita, que está representando tiempo distinto, pues ir recogiendo ahí lo que va saliendo, ¿vale? Luego en estas capitas pues hay también indicios de los sucesos que han pasado, los sucesos geológicos, cualquier tipo de suceso que haya allí. Y desde luego si tenemos pues una gran mortandad asociada pues a un tsunami o algo así, ya empezamos a tener ahí aquí sucedió algo. Entonces, claro, la cuestión está en que estamos trabajando pues a nivel local de un lugar determinado. Entonces luego, claro, eso hay que generalizarlo. Entonces hay que discutir con otra gente que trabaja en otros sitios a ver si les está pasando lo mismo, y luego tenemos que tener la super suerte de encontrar alguna forma de colocarle una edad y que sea exactamente la misma o muy próxima, 100.000 años o algo así, para decir, estaba pasando aquí en Valladolid y también pasó en Sigüenza, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente es un trabajo muy, muy laborioso, que por eso lo del principio, lo de hacer estadística y hacerlo a partir de toda la información que había en un compendio, en una gran enciclopedia, pues eso dio resultados inmediatos, ¿vale? Pero lo difícil ahora es ver qué está pasando qué estaba pasando en el mar y qué estaba pasando en el continente. Entonces, a veces, por ejemplo, si estás trabajando con algas, pues el tener también esporas de plantas terrestres y ver qué está pasando cómo son los cambios que hay en unas y cómo hay en otras, pues llegas de alguna forma a interconectar, ¿no?, lo que estaría pasando en diferentes lugares, ¿no? Entonces, como todo, hay trampitas para intentar llegar a conclusiones que parezcan luego muy factibles, hipótesis. Y luego, pues eso, mucha suerte y luego mucho trabajo a base de tiempo. O sea, que no vas allí y tienes un cartel y te dice, aquí sucedió, que eso raramente lo hay, ¿eh? O sea, que bueno, pues nada, a trabajar. Como siempre, como todos los ámbitos de la ciencia, detrás de los grandes hallazgos siempre hay muchísimo trabajo, como es lógico. Javier, ¿qué mensaje darías a los jóvenes que nos están escuchando y que puedan estar interesados en dedicarse a esto de la paleontología o de la geología en general? Bueno, pues que realmente tiene que ser bastante vocacional, porque tampoco es que digamos que haya una posibilidad muy grande. O sea, que realmente somos un país del tamaño que somos y bueno, pues hay que repartir para todos. Entonces, lo que sí que les diría es que en lo que es mi experiencia personal, pues es gratificante. Que es gratificante y que, bueno, pues yo con la edad que tengo, pues todavía me gusta y el hallazgo, cualquier novedad y cualquier hallazgo, o llevarlo a un congreso y ver la cara que ponen unos y otros y las preguntas, pues eso me llena, ¿no?, por todo lo que es el trabajo diario, ¿no? Que el trabajo diario pues no es eso realmente, ¿no? Sino que
bueno, es necesario porque sí es necesario, pero al final pues necesitas para tener, supongo que habrá gente que pueda tener el azar de un descubrimiento, pero vamos, no es lo normal, ¿no? Conozco muchos paleontólogos que han estado siempre asociados a un yacimiento, y entonces para ellos sí que es sobre todo al principio, cuando eran los primeros hallazgos, es una lanzadera. Luego ya cuando va pasando el tiempo, pues va siendo más otra vez un trabajo arduo de catalogación, de recopilación, en verdad es lo que luego va a quedar, porque es la descripción de todo, de todas las características, y el primer hallazgo simplemente pues fue el titular y fue para abrir un poco el camino y para que pues las entidades, las instituciones puedan subvencionar o no la investigación. Javier, no sé dónde estudiaste geología, ¿dónde estudiaste tú? Estudié en Barcelona, en la Central de Barcelona. La Universidad de Barcelona. Yo soy catalán, pero nacido en Madrid. Catalán, nacido en Madrid. No deja de resultar curioso. Sí. Y nada, pues que vamos, además estoy muy contento de haber estudiado allí. O sea, que no lo voy a dejar. Me parece bueno. Y bueno, pues estoy además contento de eso, de haber visto mundo. Por ejemplo, a Setkowski lo conocí en el año 86 en Göttingen, al americano que se dedicó a lo de las extinciones masivas, que todavía estaba vendiendo allí. Pues era uno de los primeros congresos que fui. Y fui en Barcelona con mi director de la tesina en una furgoneta que dormíamos dentro. Y cuando salíamos nos decían la mafia española, porque íbamos con los pelos todos así, sin ducharnos ni nada. Pero sí, ahora lo puedo contar, son batallitas, ¿no? Muy bien, pues Javier Sanz, muchísimas gracias por permitirnos descubrir contigo tantas y tan interesantes cosas, en este caso sobre extinciones en masa. Hemos aprendido un montón, ha sido un placer. Bueno, pues nada, estoy cuando queráis, repetimos sobre cualquier tema, que pueda yo aportar algo. Muchísimas gracias, Javier. Y a todos ustedes que nos escuchan, de nuevo, gracias por estar ahí. Esperamos que hayan vuelto a disfrutar tanto como nosotros con la geología. Les emplazamos a un nuevo Geopodcast de la Facultad de Geología del Noroeste de España, la Facultad de Geología de la Universidad de Oviedo, que llegará aproximadamente en 2 semanas. Hasta entonces, recuerden que pueden seguir la actualidad de esta casa en nuestra nueva página web y en nuestras redes sociales. Nos encontrarán, ya saben, poniendo #GeologíaOviedo. Que sean moderadamente felices. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.